Hola, buenas noches. Es un gusto para mí poderles dar a conocer a través de este medio lo que es la metodología y los resultados de la investigación elaborada por una servidora para la Universidad Abierta y a Distancia de México como aspirante a la licenciatura en Derecho. Mi proyecto lleva por nombre Derecho Laboral fundamentado en el artículo 123 de la Constitución Política y su aplicación para la integración de una demanda de basificación en un puesto operativo de la Administración Pública Federal. El objetivo de este proyecto es generar un documento informativo que contenga los elementos necesarios basados en la normatividad del derecho laboral en México, la cual se desprende del artículo 123 de nuestra Constitución, así como su aplicación para la presentación de una demanda de basificación en un puesto operativo perteneciente a cualquier dependencia de la Administración Pública Federal. La visión de este proyecto es que en un futuro todos los trabajadores de nivel operativo que no cuenten con una plaza de base tengan acceso a la información que les permita conocer sus derechos en el ámbito laboral, así como la manera en la que pueden acceder a una categoría de base para garantizar la inamovilidad en sus empleos y con ello tranquilidad para sus familias. También se tiene como objetivo darles a conocer algunos medios de protección en caso de que pudieran presentarse situaciones adversas como son hostigamiento o despido injustificado a consecuencia de la decisión de presentar una demanda. La metodología que fue seguida para la realización de esta investigación compete al proceso de selección de información, lo que fue ubicar fuentes confiables, el análisis y abstracción de información, la reflexión de los datos obtenidos a través de la selección de fuentes, el trabajo de campo, en el cual fueron realizadas visitas a 2 sitios de interés. En este caso fue la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, además de la aplicación de una entrevista. También se llevó a cabo la recopilación de datos de apoyo a través de la aplicación de una encuesta, la cual fue realizada en la Secretaría de Desarrollo Social. Y finalmente lo que es la interpretación de los datos en general y la integración del documento informativo que les voy a presentar al final de este video. Las principales fuentes de consulta fueron ubicadas a través de los buscadores de Google y Google Académico, donde fue posible ubicar los artículos, libros y leyes que pudieron dar forma a la integración de mi documento y que me permitieron llegar a los siguientes resultados que les voy a presentar a continuación. Mediante la selección de fuentes fue posible ubicar los orígenes del derecho laboral en México, lo que son los antecedentes del artículo 123 constitucional y cómo fue creado, los orígenes de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, así como la identificación de las atribuciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya fundamentación se encuentra en el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. También fue posible identificar como artículos relevantes para la presentación de una demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo que son los artículos 5, 6, 8, 127, 128, 129 y 130, contenidos en el texto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. También pude identificar los orígenes y las atribuciones de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya fundamentación se encuentra en el artículo 122 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. También dentro de lo que fue el trabajo de campo, fue posible identificar a través de la entrevista realizada al señor Osiel Cruz García, un trabajador no sindicalizado perteneciente a la SEP, cuáles son los elementos necesarios que se requieren para poder presentar una demanda de basificación
poder confirmar la ubicación física de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al servicio del Estado y en este caso tener conciencia de la documentación que se debe acumular en original al momento en que se tome la decisión de presentar una demanda de basificación. También de lo que fue la aplicación de la encuesta, fue posible identificar en la Secretaría de Desarrollo Social, a manera de dar un ejemplo, qué grado de conocimiento tienen los trabajadores en cuanto a lo que es el artículo 123 de la Constitución, lo que es el derecho que otorga el artículo 6º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y finalmente, la necesidad de contar con un documento informativo que les permita ser orientados acerca del proceso para que un puesto operativo no basificado se convierta en un puesto de base, siendo lo más relevante de esta última gráfica que les estoy presentando en mi video, que el 100% de la población encuestada, incluido personal de mando, personal de enlace y personal eventual, consideran que es muy importante contar con un medio que les sirva como guía en cuanto a lo que ya les mencioné con respecto a la posibilidad de que un puesto operativo no basificado se convierta en un puesto de base. En lo que son las conclusiones de este proyecto de investigación, fue posible elaborar una lista de los elementos que va a contener lo que es mi documento informativo, que en este caso es un tríptico. En él voy a abarcar una introducción donde le voy a notificar a la gente, o más bien le quiero dar a conocer a la gente, cuáles son los orígenes del artículo 123 y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. También quiero darles una descripción de lo que es el derecho que otorga el artículo 6º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Deseo describirles cuáles son las diferencias entre los trabajadores de base y los trabajadores de confianza, especificar a quienes les compete el derecho que otorga el artículo 6º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y darles a conocer cuáles son los organismos a los cuales les compete la defensa de los trabajadores al servicio del Estado, conforme lo indica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. También les voy a informar cuáles son los tipos de demanda que es posible presentar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, qué es exactamente una demanda de basificación o en qué consiste una demanda de basificación, cuándo se debe presentar una demanda de esta índole, en caso de que el personal lo considere necesario al estar siendo privado de sus derechos, la descripción del procedimiento para presentar la demanda, y pues finalmente que con todos estos elementos que contenga el documento informativo, los trabajadores tengan a su alcance una guía para poder actuar en caso de que así lo deseen. Las conclusiones sobre mi investigación es que el desconocimiento de la aplicación de las leyes ha llevado a que cada vez más trabajadores sean privados de sus derechos y que muchos de ellos hayan pasado por despidos injustificados sin saber que tenían una manera de poder evitar esto. Me refiero específicamente a los trabajadores de nivel operativo que no pudieron ser basificados o que no fueron basificados durante su permanencia y que fueron despedidos bajo argumentos que realmente no eran los competentes como para poder llegar a esta circunstancia. También considero que la importancia de contar con un puesto de base puede darles la oportunidad de acceder a otro tipo de empleo dentro de la misma dependencia y que si este empleo llegara a tener alguna caducidad, ellos pueden contar con algún recurso de reserva para reincorporarse a trabajar. También considero que es muy importante contar con la información necesaria concerniente a nuestros derechos laborales y cómo ejercerlos, para que con ello nosotros tengamos un panorama más claro de nuestras obligaciones y de lo que nos corresponde recibir
como trabajadores. Mis recomendaciones con respecto a lo que es esta investigación es que es muy importante que todos nosotros reflexionemos sobre la importancia de contar con un puesto de base, y sobre el conocimiento de las leyes en materia de derechos laborales. Sé que esto suena muy redundante, pero es real. A mayor desconocimiento de las leyes, existen mayores probabilidades de ser víctimas de algún tipo de abuso o ser privados de cosas que nos corresponden y que nos hemos ganado con nuestro trabajo. También considero que es muy importante leer detenidamente lo que es el texto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para poder ubicar cuáles son los términos que nos pueden servir como defensas y a los cuales nos tenemos que apegar para que nuestros derechos sean respetados y hacer valer la ley. Para mí esto es muy importante, dado que en lo personal también estoy pasando por una circunstancia en la cual aún no he sido basificada y creo firmemente en que todas las personas que están pasando por lo que yo estoy pasando deben contar con la información suficiente. Esta es la presentación final del documento informativo. Se trata de un tríptico que contiene todos los elementos que les estaba mencionando. En él les estoy dando a conocer los orígenes del artículo 123 y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las diferencias entre los trabajadores de confianza y los de base, a quienes se aplica el derecho que otorga el artículo 6, las principales demandas que se pueden presentar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es una demanda de basificación, cuándo se considera pertinente presentar una demanda de basificación, los documentos necesarios, el proceso para la demanda, las consideraciones sobre las medidas de prevención en caso de situaciones adversas y finalmente los fundamentos por los cuales fue creado el documento informativo. Pues no me queda más que agradecerles el haber escuchado mi presentación en este video e invitarlos a hacer los comentarios que ustedes consideren para poderlo mejorar o bien poderlo dar a conocer a más personas que lo lleguen a necesitar. Fue un gusto hablar con ustedes. Espero sigamos en contacto. Hasta luego.